sumamente importante, interesante. Tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver cómo nosotros percibimos a ese Dios y su justicia. Tiene que ver con una doctrina candente, caliente. Sí, tiene que ver con el infierno. Hay muchas personas que literalmente no quieren saber nada con Dios ni con la religión, por lo que le han enseñado con respecto a Dios. Hay personas que dicen, si ese Dios que tú me hablas va a hacer que seres humanos se quemen en un infierno de fuego por toda la eternidad, ¿qué clase de Dios es ese? Yo no puedo creer que Dios va a condenar, por más mala que haya sido una persona, por más terrible que haya vivido 50, 60, 70 años en esta vida solamente haciendo maldad, que Dios vaya a condenar a esa persona por los siglos sin fin, miríadas de millones de años, por toda la eternidad, a estarse quemando en el infierno. ¿Acaso el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se deleita en ver a las criaturas que Él mismo creó sufrir y estarse quemando por toda la eternidad? Hay muchas personas que dudan de Dios, dudan de su palabra y no quieren saber nada con la religión por conceptos como estos. Y yo de entrada quiero decir que yo creo en el infierno de fuego. Creo porque lo dice la palabra de Dios. Pero vamos a tratar de ver qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios con respecto al fuego del infierno, el castigo de los impíos. Antes de abrir el santo libro de Dios, me voy a encomendar en las manos del Señor. Aquellos que me puedan acompañar, nos vamos a arrodillar. Los demás pueden inclinar su rostro allí en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza y gloria. Venimos delante de ti al iniciar las horas de este santo sábado a pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, no venimos reclamando ni demandando nada de ti, porque somos pecadores y no hay mérito alguno en nosotros. Venimos confiados en tu misericordia, en tu amor, en tu justicia. Y te pedimos que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Si hay alguien que ha venido a este lugar con un corazón atribulado, con congojas, con tristezas, quizás sufriendo algún problema, alguna necesidad muy grande, te pido, Señor, que en esta noche el estar aquí en tu presencia, el escuchar tu palabra, pueda traer paz, gozo y seguridad a cada corazón aquí presente. Y al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que tú nos guíes en su estudio para entender tu palabra. Dame sabiduría para trazar correctamente la palabra de verdad, que pueda sujetarme a aquello que está escrito y no ir más allá
de lo que tú has revelado. Y también, Señor, abre el corazón de cada oyente en esta hora, tanto aquellos que están con nosotros aquí en la iglesia, como aquellos que a través de la pantalla escuchan este mensaje, que puedan estar atentos a tu santa palabra y que tu libro pueda alumbrar su entendimiento y este tema tan importante pueda ayudarnos a comprender mejor tu carácter, tu amor, tu misericordia y tu justicia. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, la encuesta dio como resultado de que el 74% de los ciudadanos o de las personas que viven en este país creen en un infierno. Creen que hay un infierno de fuego. Ese es un porcentaje muy alto, especialmente comparando esto a otra encuesta que se hizo hace unos 20 años atrás, donde solamente el 52% de las personas creían en la existencia de un infierno real de fuego. Hay muchas personas que, aunque creen en un infierno, dicen que realmente la paga cada uno la da en esta misma tierra y que aquí es donde es el infierno y que aquí la gente va a pagar todo lo malo que hizo. En la creencia popular, el infierno es un lugar en alguna parte en las profundidades de la tierra que arde con fuego, donde los malos se han de quemar por la eternidad. Esa es la creencia popular, la enseñanza de la mayoría de las iglesias así llamadas cristianas. En esta noche nosotros vamos a ver qué enseña la palabra de Dios al respecto. Y vamos a comenzar con lo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a San Mateo en el capítulo 25. Y aquí vamos a leer cómo Él describió esa escena del juicio final. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En primer lugar, hay varias cosas que esta parábola, esta enseñanza del Señor Jesús nos deja en claro. En primer lugar, va a haber un día del juicio, en el cual todos los seres humanos tendrán que dar cuenta a Dios por sus obras. Y eso será cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus santos ángeles. En segundo lugar, esta enseñanza de Cristo nos dice que recién después del juicio, que va a ser de acuerdo a las obras de cada uno. Y esto es muy interesante, porque todos nosotros sabemos que la salvación no es por las obras, sino por la ¿qué? Por la fe. Pero sin embargo el juicio va a ser por las obras. Y uno dice, ¿no será esto una contradicción? ¿Cómo puede ser que si no nos salvamos por las obras, vamos a ser juzgados por las obras? Y no he terminado de explicar lo que esta enseñanza deja en claro. Pero ya vimos, lo primero es que va a haber un día del juicio. Y segundo, que eso va a ser en la venida del Señor Jesús y que Él va a dar su merecido a cada uno según sus obras. Comparen esto con San Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez, la misma enseñanza directa de labios del Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus santos ángeles, entonces Él pagará a cada uno según sus obras, conforme a sus obras. Bueno, vamos a ser juzgados por las obras porque las obras demuestran la fe que tuvimos. No nos salvamos por las obras, pero las obras son la demostración de que realmente Cristo era Señor de nuestra vida. Pero acabamos de ver entonces que la paga final, la recompensa final, ya sea la vida eterna o el castigo eterno, va a ser cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Eso nos da a entender entonces que hasta que no haya un juicio, no puede haber personas ni recibiendo ya su recompensa en el cielo, ni tampoco recibiendo su paga en el infierno,
porque primero Cristo tiene que venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como ya hemos aprendido en esta semana. Y recién entonces, después que todas las naciones sean reunidas delante de Él va a dar su pago. A unos les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a otros, según lo que leímos hace un momento, les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que la paga final va a ser después del juicio. Y es lógico, es obvio. Si hubiera alguien quemándose ahora, entonces ya tendría que haber sido juzgado. Y si ya está juzgado y está pagando lo que tiene que pagar, entonces ¿a qué va a venir Cristo con sus ángeles? ¿A qué va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos si ya están juzgados? Si ya están pagando. La Biblia no se contradice. Por eso hemos aprendido ya en esta semana que todos los muertos, buenos y malos, ricos y pobres, pequeños y grandes, todos parejos, están en el sepulcro, en el sueño de la muerte, descansando, esperando el día del juicio final, cuando han de ser resucitados para recibir su recompensa. Y unos entrarán al reino de los cielos y los otros serán echados al infierno. Una cosa más que aprendo en este pasaje, y esto es algo que me habla del carácter de Dios. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo, amiga que me escuchas, el fuego del infierno no está preparado para ningún ser humano. Está reservado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere, dice la Biblia, que ninguno perezca. Vamos a leerlo. Primero vamos a buscar en Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, miren lo que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Que cuántos sean salvos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios no planificó que seres humanos sean creados para ser destruidos. Hay personas que creen que los seres humanos ya están predestinados, unos para salvarse y otros para condenarse. Pero la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no todos se van a salvar? ¿Por qué? Porque Dios dio libre albedrío. Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Dios quiere que nosotros vivamos. Y Él dice: yo te pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Versículo 19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. Dios es la vida, y si tú le amas, le sigues, le obedeces, tendrás vida eterna. Pero tú y yo tenemos que escoger. Dios es todopoderoso, pero aún siendo todopoderoso hay algo que Dios no puede hacer. Y aunque Él es todopoderoso, Él no puede salvar una sola alma que no quiera ser salva. Porque Él no salva a nadie por la fuerza, obligado. Cada persona tiene que escoger. Él dice: mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Él ha hecho provisión para que todo ser humano pueda ser salvo. Hay algunos que creen que Cristo nomás pagó por los pecados de los que se van a salvar, que solamente murió por los pecados nuestros. Pero la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, Primera de Juan 2:2, declara: y Él es la propiciación. La palabra propiciación quiere decir pago. Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Nomás por los que se van a salvar? Por toda la humanidad, por el mundo entero. Su sacrificio es suficiente para cubrir los pecados de toda la raza humana. Todo aquel que quiera ser salvo puede ser salvo, porque Él pagó la deuda. Sin embargo, no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque no todos aceptan el ofrecimiento de Dios. No todos reciben el regalo de la salvación. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios, pero que yo tengo que aceptarlo, recibirlo en mi vida. Aunque Dios quiere que todos sean salvos, solamente aquellos que le acepten serán salvos. Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda. Él quisiera que todos se arrepintieran, pero no todos quieren arrepentirse, prefieren seguir en su vida de pecado. Ahora, habiendo dejado en claro que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, y no para los seres humanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ya hemos visto claramente eso. Sin embargo, también tenemos que aceptar que aquellos que no quieran la salvación, que se rebelen contra Dios y no quieran arrepentirse, van a ser echados al infierno. Aunque no está preparado para ningún ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, si por Dios fuera, Él ha hecho provisión para que
todos nosotros nos salvemos. Pero tristemente mucha gente no se va a salvar porque no quiere recibir a Cristo. Dice aquí, allí mismo en Segunda de Pedro, donde tenemos abierto, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que hay un día del juicio y ese va a ser el día de la perdición de los hombres impíos. En la página anterior, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Aquí aparece la palabrita infierno y dice que los ángeles fueron arrojados al infierno. Mantengan eso allí porque esta noche vamos a aclarar todo lo que la Biblia dice sobre el infierno. Y ese es uno de los versículos que dice que los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno, pero luego dice, están reservados para el juicio en prisiones de oscuridad. Obviamente lo que aquí dice es que no se están quemando porque dices que están en prisiones de oscuridad y están reservados para el juicio. Allí la palabrita infierno crea un problema en la mente de la gente porque la gente cree que el infierno es un lugar donde se están quemando ahora los malos. Y entonces dice, ya ven, ahí dice, la Biblia dice que Dios arrojó a los ángeles al infierno. Quiere decir que se están quemando en el infierno. ¿Ustedes creen que los ángeles que pecaron, Lucifer y sus ángeles, se están quemando en el infierno? Miren, en primer lugar, la gente que cree que hay un infierno ahora quemándose, no dice que se están quemando los ángeles del diablo. Más bien dicen que el diablo es el que está atisbando las llamas del infierno. Dicen que él es el que está encargado del infierno, pero no creen que los ángeles ni el diablo se están quemando, sino que más bien ellos son los que están administrando, manejando el infierno y que son los que están castigando, torturando a las pobres almas que son lanzadas al infierno. Así que esto que dice aquí la Biblia, de que los ángeles que pecaron fueron lanzados o fueron arrojados al infierno, ya estamos viendo que la palabra infierno no quiere decir un lugar donde se están quemando en este caso. Pero ya lo vamos a ver lo que quiere decir. En un momentito vamos a aclarar todo esto. Por ahora estamos diciendo que hay un día en que los impíos van a ser quemados. Y van a ser quemados con fuego. Lo acabamos de leer. Así que no hay vuelta. Algunos dicen que eso es figurado, que eso es simbólico, que realmente el infierno es aquí en esta tierra, pero claramente dice aquí que la tierra está guardada por la palabra de Dios para ser quemada en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos por fuego. Ok, hemos dejado entonces en claro que va a haber un infierno de fuego. Y estoy usando la palabra infierno. Pero acabamos de leer un versículo donde dice que los ángeles que pecaron fueron echados al infierno y están en prisiones de oscuridad. Así que eso hay que explicarlo, ¿ok? Y hay que dejar que la misma Biblia lo explique. Hemos aprendido también que hay un día del juicio y que todos los que persisten en rebeldía contra Dios y no quieren ser salvos, no se arrepienten, van a ser quemados junto con el diablo
y sus ángeles. Vamos ahora a otro texto muy interesante. En el Salmo 37. Salmo 37. Dice el versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, ¿qué dice? Lo verás. Aquí hay algo muy interesante. Aquí dice en primer lugar que cuando los pecadores sean destruidos, en primer lugar dice que van a ser destruidos. Destruidos con fuego. No dice que van a seguir quemando eternamente en el fuego. Dice que van a ser destruidos, pero que nosotros los vamos ¿a qué? A ver cuando sean destruidos. Qué interesante. Un día del juicio. Es entonces cuando los impíos serán destruidos. Vamos a ver un texto más y luego vamos a entrar directamente a ver qué es el infierno, dónde está el infierno, cuándo se va a quemar el infierno y qué quiere decir la Biblia cuando habla del infierno. Un texto más, Apocalipsis, capítulo 20, quizás dos. Antes de ver Apocalipsis, vamos a ver otras palabras del Señor Jesús. San Mateo, capítulo 13, que van a confirmar lo que ya hemos leído. Porque todo lo que el Señor Jesús enseñó es muy claro, muy directo, categórico. Mateo capítulo 13 está la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Al tiempo de la siega, la cizaña va a ser quemada. Miren la explicación de esta parábola que dio Jesús. Versículo 36. Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es ¿qué? El fin del siglo o el fin del mundo, como dice la versión Valera antigua. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo, en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Nuevamente, aquí el Señor Jesús enseña que los impíos van a ser quemados al fin, en la cosecha final. Cuando el Hijo del Hombre venga, enviará sus ángeles, recogerán a todos los impíos, los que hacen iniquidad, maldad, y serán quemados en el horno de fuego. Nuevamente, hay un día del juicio, los impíos van a ser destruidos y van a ser quemados cuando venga ese día final, el día del juicio. Ahora, no hay nadie quemándose ahora. Vamos a ver qué enseña la Biblia. Isaías capítulo 24. Isaías 24. Dice el versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Los malos van a quedar en prisión. Esa prisión es la prisión de la muerte. Y serán castigados después de muchos días. ¿Pero dónde van a ser castigados? No, ahí dice que van a esperar en un calabozo, en una prisión, para ser castigados después de muchos días. La tumba no es el castigo. Ya aprendimos eso anoche. En la tumba reposan todos esperando el día final. Pero aquí dice, castigará a los reyes de la tierra sobre la tierra. El castigo va a ser sobre la tierra. Y usted dice, bueno, yo creía que el infierno estaba debajo de la tierra. Sigan leyendo. Proverbios 11, 31. Proverbios 11, 31. Ciertamente el justo será recompensado, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde van a recibir la recompensa los justos? En la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Dónde va a recibir su recompensa el malo, el impío, el pecador? También en la tierra. Interesante. Cristo dijo, bienaventurados. No, eso es Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tierra va a ser la recompensa, una tierra renovada, va a ser la recompensa de los redimidos por toda la eternidad. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono
dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que los justos serán recompensados aquí en la tierra. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios vivirá con nosotros, pero también los impíos van a ser lanzados a un lago de fuego y ya leímos que van a ser castigados aquí en la tierra. Usted dice: entonces, ¿dónde está el lago de fuego? Recuerden, la gente dice: está debajo de la tierra, allá donde la tierra se está quemando. Pero aquí dice que van a ser echados en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto nos da a entender que aún los impíos van a morir por segunda vez, pero van a ser quemados en un lago de fuego. ¿Dónde queda ese lago de fuego? Vamos a leerlo. Vamos de vuelta a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya Dios destruyó una vez el mundo por agua, pero esta segunda vez la Biblia dice que va a ser destruido por fuego. Segunda de Pedro 3:6. El mundo de aquel entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya habíamos leído este versículo. La tierra y los cielos que existen ahora, y se refiere a la atmósfera, los cielos, ¿verdad? No se refiere al cielo donde está Dios. La tierra y los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día de la perdición de los hombres impíos. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué cosas son los elementos? Hay tres elementos básicos en esta tierra, ¿verdad? Aire, agua y tierra. Los tres elementos básicos. Y por supuesto, todo lo demás que tiene vida en la tierra está hecho de la tierra también. Aún los árboles, las maderas, todo lo que existe, las piedras, es parte de esta tierra. Aquí dice que los elementos se encenderán y se van a quemar. La tierra va a ser quemada y sus obras. ¡Wow! Esto es algo impresionante. Y usted dice: pero bueno, y entonces, cuando esta tierra sea quemada, ¿dónde van a estar los justos? Si esta tierra va a ser quemada y los impíos van a ser quemados aquí, ¿dónde van a estar los salvos?
Recuerden que lo que leímos hace un ratito en Salmo 37 dice, cuando los malos sean destruidos, lo verás. Con tus ojos verás la recompensa de los impíos, dice la Biblia. Con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Nosotros vamos a verlos, vamos a ser testigos oculares cuando ellos se quemen. ¿Dónde vamos a estar entonces? Dice la palabra, que usted lo dijo antes de la noche, que vamos a ser transfigurados en un abrir y cerrar de ojos. Ajá. Pues si ya somos transfigurados y ya somos santos, ya somos como los ángeles que podemos volar y nosotros estamos en el aire. El hermano dice que vamos a estar en el aire y lo vamos a estar viendo desde el aire. Dice que nos va a arrebatar del piso. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20. Recuerden que acabamos de leer que dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo a la tierra. ¿Ok? Cuando el Señor Jesús venga, lo que dice el hermano es cierto, vamos a ser arrebatados en las nubes y vamos a ir a estar con el Señor y vamos a vivir y a reinar con Él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. 1000 años estaremos haciendo el juicio en el cielo. Y al final de esos 1000 años, la nueva Jerusalén va a descender a esta tierra. Los justos vendremos con el Señor. Y la nueva Jerusalén se va a sentar en un valle muy grande que va a ser abierto, donde la ciudad se asiente. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 14. Dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esta venida del Señor Jesús es al final de esos 1000 años, cuando desciende la nueva Jerusalén y con el Señor vienen todos los santos, pero Él viene a hacer juicio sobre todos los impíos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas. Recuerden que anoche vimos que las almas son la unión del cuerpo con el espíritu, o sea, los seres vivos, los que resucitaron. Vi a las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora estos que resucitan en la venida del Señor Jesús, que viven y reinan con Él 1000 años, dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Los redimidos, los salvados, vamos a juzgar. ¿Y a quiénes vamos a juzgar?
Primera de Corintios, no pierdan Apocalipsis 20, que ahora regresamos a terminar la historia, pero en Primera de Corintios, capítulo 6, dice el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los santos han de juzgar al mundo y han de juzgar aún a quiénes? A los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que cayeron. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Que los ángeles que cayeron están guardados, reservados para el día del juicio. También los ángeles van a ser juzgados. Y los santos vamos a juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles durante esos 1000 años de juicio en el cielo. Ahora, sigamos en Apocalipsis 20. Recuerden, todos los justos, todos los que se salven, como ya hemos estudiado hace 2 o 3 noches atrás, han de resucitar en el día de la venida del Señor Jesús. Y debemos, para beneficio de aquellos que no estuvieron, leer un versículo antes de seguir con la historia de Apocalipsis 20. Ya lo hemos visto en esta serie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en la venida de Cristo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros somos transformados y junto con ellos somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y nos vamos para estar con el Señor. Ya leímos en Apocalipsis, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Para efectuar el juicio de los ángeles que cayeron y de los perdidos, de los condenados. Ok, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 20. Leímos hasta el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que ¿cuántas resurrecciones hay? Hay 2 resurrecciones. Una sucede en la venida del Señor Jesús. Esa resurrección es para vida. Y la otra resurrección es para condenación. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 noches atrás? San Juan 5, 28 y 29. Cristo dijo, San Juan 5, 28. ¿No? San Juan 5, 28.
¿Qué dice? Ahí lo tienen en la pizarra. ¿Qué dice? He aquí viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron, versículo 29, lo bueno, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay entonces? 2 grandes resurrecciones. La primera es para vida, la segunda es para condenación. Esas 2 resurrecciones, una sucede en la venida de Cristo y da inicio esa resurrección al día del juicio. Y la otra resurrección, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? 1000 años. Los otros muertos, los que no resucitaron en la venida de Cristo, no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. La segunda resurrección es para condenación. Y escuchen ahora bien. En esa segunda resurrección resucitan los impíos al final del milenio y con eso se concluye el día del juicio. ¿Cuánto tiempo dura el día del juicio? Vamos a leerlo. Mantengan ahí Apocalipsis 20, ¿ok? Recién lo leímos, pero solo que nos salteamos un versículo en 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Se acuerdan el versículo que leímos? El versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí habla del día del juicio, pero el versículo 8 nos dice cuánto tiempo dura el día del juicio. El versículo que sigue dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. El día del juicio, dice el apóstol Pedro, para Dios un día es como 1000 años nuestros. Y 1000 años nuestros para Dios es como un día. O sea que el día del juicio dura ¿cuánto tiempo? 1000 años. Un día. Para Dios un día. Ese es el día del juicio. Se inicia con la venida de Cristo y termina con la destrucción de los impíos. Pastor, el otro versículo que habla de cuando la segunda resurrección, Sí. que Satanás se acredita a él como que él es... Sí, ahora vamos ahí, Apocalipsis 20. Tú te me adelantaste, ahora regresamos a Apocalipsis 20, sigamos, ¿ok? Apocalipsis 20, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? 2 grandes resurrecciones. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que la primera resurrección son los santos, los bienaventurados. Cuando viene Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero y ascenderemos para estar con el Señor 1000 años. Los otros muertos, ya leímos, no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. Pero al final de los 1000 años, ahora el diablo queda suelto de su prisión. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Los malos que han resucitado son tantos, que dice la Biblia que son como los granitos de arena del mar, no se pueden contar. Imagínense toda la gente que ha vivido en el planeta Tierra, desde el comienzo del mundo hasta el último día de la venida del Señor Jesús. Millones de millones. Y dice aquí que el diablo los va a salir a engañar y los va a preparar para la batalla. La ciudad de Dios ha bajado, se ha sentado sobre ese valle que se ha abierto grande, se ha partido el monte de las Olivas en dos. La ciudad baja y con él, con el Señor Jesús, dice, vendrá Jehová y con él todos sus santos. Los redimidos bajamos ahora del cielo, entramos dentro de la ciudad. El diablo engaña a los que han resucitado, los millones, y les hace creer que él con su poder los ha resucitado y que ellos son más y pueden tomar la ciudad de Dios. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los ¿qué? Los consumió. ¿Dónde están los malos cuando son destruidos? Dice que han subido sobre la anchura de la tierra y han rodeado la ciudad amada. Ahora, la ciudad amada es gigantesca, tiene kilómetros de largo. En el capítulo 21 nos describe esa ciudad. Me llevó, versículo 10, en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto. La ciudad, versículo 16, se hallaba establecida en cuadro. Su longitud es igual a su altura y a su anchura. Midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Cuánto mide la ciudad? ¿Cuánto? 375 millas por cada lado, o 600 kilómetros. Es mucho más que eso, mi hermano. ¿Cuántos son 12,000 estadios? ¿Cuánto? 2,400 kilómetros de largo. 600 kilómetros acá, 600 acá, 600 acá, 600 acá, son 2,400. No. Dice que mide 12,000 estadios. Fíjense, su longitud, su altura y su anchura es la misma. Y dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. 12,000 estadios. Bueno, yo entiendo que el hermano puede pensar que quizás la longitud era de 6 por 4, 2,400, pero también podemos entender lo que son 12,000 de un lado, 12,000 del otro, 12,000 del otro y 12,000 del otro. También se puede entender de esa manera, ¿verdad? Es gigantesca, sea como fuere, es una ciudad gigantesca.
Aún si tiene 600 kilómetros de largo, es gigantesca. Y si tiene 2.400, como de Nueva York a Miami, pues más grande todavía. Sí. 2.200 es más o menos los 12.000 estadios. Sí, como 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Ahora, ¿de qué material es el muro de la ciudad? ¿De qué material es el muro? Versículo 18. El material de su muro es de jaspe. Mantengan eso en mente porque es importante. ¿Recuerdan el primer versículo que vimos? Cuando los impíos sean destruidos, cuando los malos sean destruidos, lo verás. El muro de la ciudad es de jaspe. Y dice, versículo 11, el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana. Diáfana quiere decir transparente como el cristal. La piedra de jaspe es la piedra más dura que existe en el planeta Tierra, más dura que el diamante. Cuando nosotros estuvimos en Israel, fuimos a una fábrica en Natania de diamantes. Ustedes saben que Israel es muy famosa por la fabricación de diamantes y brillantes. Ahí los cortan, ahí cortan la piedra. ¿Y saben con qué cortan el diamante? Con piedra de jaspe. Es lo único que puede cortar el diamante porque es más duro que el diamante. El jaspe se ha puesto a temperaturas de más de 10.000 grados y no se derrite, no se afecta con el fuego. Es tan dura que no le afecta la temperatura, ni el frío ni el calor. La piedra de jaspe. ¿Y con qué se corta el jaspe? Solo con otro pedazo de jaspe, con esmeril de jaspe, y se van desgastando los dos al mismo tiempo. El jaspe solo se puede cortar con el jaspe, es la piedra más dura que hay, pero aquí la Biblia dice que este jaspe, aunque el jaspe es de color verde, dice que este jaspe, del cual está hecho el muro de la ciudad, es transparente como el vidrio. Sí, allá hay una pregunta. 12.000 estadios, 3.456.000 ¿qué? Metros. ¡Wow! 3 millones de metros, imagínense lo que es eso. ¡Wow! Es gigantesca. Bueno, vamos a estar todos los redimidos dentro de esa ciudad, amén. Ahora fíjense, ¿cuánto mide de ancho el muro? De ancho. Ya sabemos el largo, nos acaba de decir el hermano. Pero ¿cuánto mide de ancho? Versículo 17. No, el ancho del muro, el grosor del muro. Midió su muro, versículo 17, 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. ¿Cuántos son 144 codos? Son como 70 metros, no, 50 metros. Entre 45 y 50 metros de ancho, o sea, media cuadra de grosor tiene el muro de jaspe. Media cuadra de grosor. Ahora imagínense ustedes algo tan duro como el jaspe, pero que tiene media cuadra de ancho y 1.000 y 2.000 kilómetros de alto. Un muro de cristal transparente. Les hago una pregunta. Cuando usted mira algo a través de un cristal, ¿cómo se ve lo que está detrás del cristal? Ancho, grande.
¿Para qué sirve un cristal? Díganme. Esto es para ver más grande y ver más cerca. Imagínense un cristal de media cuadra de grosor. No hay ningún telescopio que tenga un lente tan grueso como 70 metros, dice el hermano, 72 metros de grosor. Imagínense los telescopios que tienen los lentes más gruesos, se puede ver como cerquita Saturno y todo lo demás, y sin embargo, no es tan grueso, no hay ninguno que tenga media cuadra de grueso. Ahora, nosotros vamos a estar dentro de la ciudad. Aun si el muro no fuera de jaspe, Dios va a proteger a la ciudad. Pero ya hemos visto que el jaspe es la piedra más dura que existe, que no es afectada por el fuego. Pero aun si pudiera ser afectada por el fuego, Dios va a proteger a la ciudad y a los que están dentro de la ciudad. Los impíos rodean la ciudad y desciende fuego del cielo y los consume, dice la Biblia. Son consumidos por el fuego. Los justos están dentro. ¿Qué creen que van a ver a través de los muros? Por eso la Biblia es muy clara, dice, cuando los impíos sean destruidos, tus ojos ¿qué? Lo verán. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y los vamos a ver clarito. No importa que estén a kilómetros de distancia con un lente magnificador de 70 metros de ancho, vamos a ver cada rostro, vamos a poder distinguir cada cara de cada persona que se esté quemando, la vamos a poder ver desde dentro de la ciudad. Y no nos va a afectar el fuego ni nada. No. A ver, pregunta. Sí, estaremos dentro de la ciudad. Ahora. Sí, pregunta. Versículo 12. 21, 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, este es un tema sumamente interesante. Los nombres que están en las puertas, las 12 puertas de la ciudad. Justamente yo estoy dando una serie allá en California y suspendí por esta semana la serie para estar con ustedes. Pero ya la próxima semana reinicio la serie y estamos estudiando eso. La hermana quiere una explicación. Pues para cada nombre hay un sermón entero, hermana. Son 12 nombres y nosotros vamos a ser sellados por tribus. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de cada tribu, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Eso tiene que ver con el sellamiento y tiene que ver con nuestro carácter. Cada redimido va a entrar por las puertas de la ciudad según el nombre de esa puerta, según la tribu a la que pertenezca, y vamos a ser sellados por tribu. No puedo en esta noche entrar en ese tema, aunque es fascinante y me encanta. Lo tengo grabado en audio, no está en DVD. No está en película, pero está en audio y tenemos copias de esto, mañana la pueden conseguir. Pero cuando terminemos esta serie que estamos dando, va a estar ahora en película también. Y vamos a tener una explicación completa de ese versículo, pero mucho más amplia que lo que yo acabo de dar ahora. Bien, volviendo. Tenemos que hablar del infierno y todavía ni hemos entrado en tema y ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo. No, si no hemos hablado ni del infierno, ya por lo menos estamos entendiendo que el infierno es un lago de fuego. ¿Y cuál va a ser ese lago de fuego?
Vamos de vuelta a segunda de Pedro. Y ya con este versículo entonces entramos a ver la palabra infierno propiamente en la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que, hermanos, todo lo que hay en esta tierra con sus obras va a ser quemado, va a ser derretido, se va a fundir, dice allí. ¿Saben lo que es fundirse, verdad? El calor intenso va a ser tan grande que va a derretir los edificios, las rocas, las piedras, la tierra, el agua se va a evaporar, la atmósfera va a ser purificada por el fuego. El mismo fuego que purifica la tierra quema a los impíos y quema al diablo y a sus ángeles. Ahora, no, la ciudad queda intacta. La ciudad queda intacta. La tierra entera va a ser el lago de fuego. La tierra entera. Y una vez que termine de purificarse, entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Esto me lleva a otro tema. ¿Cuánto tiempo se va a quemar el lago de fuego? ¿Cuánto tiempo se va a quemar el infierno? Es una pregunta retórica, hermano. No es para que usted la conteste, es retórica. ¿Cuánto tiempo se va a quemar el infierno? ¿Cuánto tiempo se va a estar quemando? Vamos a ver. Vamos de una vez a ver la palabrita infierno.